quiero hablar de los personajes que participaron de esa transfiguración, de ese evento. Y vamos a comenzar, hermano, hablando un poquito acerca de uno de ellos, que es Moisés. Y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio, que es el número 34. El último libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Y el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que han sido otorgados a la inspiración que Dios le dio a Moisés. Moisés, solamente leyendo esta escritura, hermano, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas referente a esta persona que fue partícipe de este magno evento que se llama la transfiguración. Entonces leemos el capítulo 34, versículo 1, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente a Jericó. Mire qué descripción, hermano. Nadie se puede perder allí, con un poquito de estudio, nadie se puede perder, ¿verdad? El lugar donde todo esto se llevó a cabo. Y dice: y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manases, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham e Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés. ¿Dónde murió Moisés? Usted tiene que hacer un estudio personal, ¿verdad? Y darse cuenta exactamente dónde murió Moisés. Siervo de Jehová. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y oiga eso: y lo enterró en el valle. Repita conmigo, hermano: y lo enterró en el valle. Allí dice: en la tierra de Moab, entre Bet Peor y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Cuándo será ese hasta hoy? ¿Será hasta hoy? Es hasta hoy, ¿verdad? Nadie conoce la sepultura de Moisés hasta el día de hoy. Son datos bien bonitos e importantes, hermano, que la iglesia necesita saber, ¿verdad? Lo importante para mí aquí es que es Dios el que está diciendo esto. Primeramente, que lo enterró, porque muchos dicen que no lo enterró, que ni siquiera murió. Pero aquí la Biblia dice en el versículo 5: y murió. Y el versículo 6 dice: y lo enterró. Y termina diciendo: y el lugar de su sepultura nadie lo conoce hasta el día de hoy. 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Ha conocido usted alguna persona de 120 años? No que le hayan contado, sino que si usted la ha conocido. 120 años. A esa edad murió Moisés. Y oiga esto de lo que dice el Señor. Y sus ojos, dice, nunca se oscurecieron. O sea que no lo operaron con rayos láser. No usó lentes, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sus ojos
nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea que hasta el día de su muerte el hombre fue un hombre fuerte, sano, con ojos de joven. Y el versículo 8 dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto y Faraón, de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Estos son tremendos elogios que Dios le está dando a su hijo Moisés. Y otro de los personajes importantes, hermano, en esa transfiguración fue el profeta Elías. Elisha. Entonces, para leer un poquito acerca del profeta Elías, vamos a ir a Segunda de Reyes y el capítulo 2. Ya leímos poquito acerca de Moisés y es bonito. Muchos de ustedes ya lo sabían, otros no lo sabían y hay algunos detalles aquí que deben de quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Acerca de Moisés. Como por ejemplo, que Moisés, el gran caudillo de Israel, a quien el Señor le dio, hermano, el decálogo, o sea, los reglamentos, las instrucciones para que su pueblo fuese llevado en orden hasta donde él quería. A él le fueron entregados, a él le fue prometido dónde lo iban a entrar, mas sin embargo Dios dice que lo llevó hasta cierto lugar para que viera todo lo que el pueblo de Israel iba a poseer, y a él le dijo: tú mirarás esto, pero no entrarás a ello. No entrarás, simplemente no entrarás. Y allí, hermanos, él murió. Él fue sepultado en ese lugar, ¿verdad? Nadie conoce el lugar, exactamente su sepultura, el lugar sí, el área sí, pero su sepultura no la conoce nadie hasta el día de hoy. Y muchas cosas hermosas. Entonces, en Segunda de Reyes, hermano, y el capítulo 2, Segunda de Reyes 2, leeremos acerca de otro personaje importante, que se llama Elías. Pon atención a este relato bíblico, hermano, que es tan lindo, tan hermoso. Dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo era el ayudante de Elías. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Ahora, él era su siervo y estaba supuesto a obedecer lo que Elías le ordenara. Y ya van dos órdenes que Elías le da a Eliseo, y Eliseo, en vez de obedecerle, rechaza
la orden. ¿Por qué será? Porque a Elías le ha sido revelado que él va a ser levantado en un torbellino, en una carroza, con caballos, con fuego, él va a ser levantado al cielo. Eliseo lo sabe, pero no solamente Eliseo lo sabe, sino que muchos otros lo saben. Y entonces, ¿por qué será que Eliseo está aparentemente desobedeciendo la orden de su patrón, de su señor? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que Eliseo busca? ¿Cuál es el motivo por el cual Eliseo rechaza la orden de Elías? Va para Betel y le dice, quédate. Y le dice, yo no me quedo, voy contigo. Vive Jehová y vive mi alma, pero yo me voy contigo. Y luego voy para Jericó, quédate. Vive Jehová y vive mi alma, que no me quedaré. Y lo sigue. ¿Y qué dijo el hermano Riguito? Porque él había pedido doble unción y si perdía el evento, no le iba a hacer nada. Si perdía el evento de cuando se iba. Sí, así termina la historia. Entonces el versículo 5 dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, oiga eso hermano, ¿cuánta gente sabe de lo que va a suceder? ¿Y eso de qué nos habla eso? No, ¿de qué nos habla de que tanta gente sepa de un evento que no todos lo saben, ¿verdad? Pero este evento, que es la representación del rapto, lo conocen no solamente Eliseo, que es el tipo de la iglesia, Elías, que es tipo de la iglesia, y oiga bien, y los profetas, que son tipo de la iglesia. No toda la gente lo sabe, pero sí lo saben. ¿Quiénes son los que lo saben? ¿Sabe quiénes son los que lo saben? Los que han estado siempre atentos a los eventos que Dios ha realizado en este mundo. Daniel, por ejemplo, mucha gente no sabía nada de lo que estaba pasando, y Daniel sabía, y fue Daniel el que dijo, y esto no todos lo sabrán, pero lo sabrán los entendidos. Diga entendidos. Entendidos. Usted, hermano, no solamente es parte de la iglesia, pero usted será uno de los entendidos. Porque créame que no dentro de la iglesia hay mucha gente que desconoce un montón de cosas y todas estas cosas. Pero fue Daniel el que dijo, los entendidos sí lo sabrán. Los entendidos lo van a saber. Entonces, el versículo 5, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, pero cállense. Versículo 6, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Ahí está el secreto. Pide lo que quieras que haga por ti. Antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti,
te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? ¿Ah? Remolino, ¿verdad? Como un remolino, como un tornado. Caballos, fuego y una carroza. Y hermano, y fue elevado Elías al cielo, y su amigo y compañero y ayudante se quedó aquí. Se quedó para enfrentar lo que le esperaba a él. Pero el otro subió al cielo. ¡Wow! ¿Tú crees eso, hermano? Sí, yo lo creo. Y lo que estaba entendiendo, aunque no lo dice la Biblia, pero en base a otros eventos que han pasado en la Biblia, es que la insistencia de este muchacho, que el Eliseo, yo pienso que está mostrando ahí no desobediencia, sino que una lealtad, ¿verdad? A un nivel pues sorprendente, porque la intención, yo creo, de él era, pienso yo, esta es mi interpretación, de que él se quería ir con él. Okay. Como que dice, vos te vas, pues yo que tu siervo te voy a seguir a servirte hasta donde vayas. Hasta donde vayas. Entonces no era desobediencia. No pienso que no. ¿No era desobediencia? Bueno, podría ser desobediencia, pero era con un propósito de lealtad. No era con intención de voy a hacer lo que yo digo, sino para seguir sirviendo. Parecido a lo que Jesucristo hace en la cruz, cuando él no quería morir. Aunque él sabía que había sido enviado con una misión que era morir. Pero según aparte de eso, le ora 3 veces al Padre, dice, que le quite, que pase de él esa copa, ¿verdad? Dice que llora y muestra un tipo de agonía, ¿verdad? No de desobediencia, sino, pienso yo, Por ejemplo, la hermana Lupita le dice a su hijo, Nathan, quédate aquí, quédate. Y yo te aseguro que el niño no se va a quedar allí, sino que va a seguir a su madre, ¿verdad? La sigue, ella le dio una orden y él la está desobedeciendo, o simplemente el apego del niño es tan grande, ¿verdad? Él sabe que en ella encuentra todo. Todo. Para él, su mundo está alrededor de su mamá. Entonces, no es que desobedezca, sino que es todo lo que tiene. Más grande, su mamá. Bueno. Eso es lo que está haciendo este hombre aquí. El hombre sabe, porque Dios se lo ha revelado, que a Elías lo va a quitar. Y que él es su siervo y él es el que o se va con él o se queda, pero se queda y dice, yo no me quiero quedar así nomás como siervo, quiero quedarme con el espíritu que tú has estado aquí sirviéndole al Señor. Y no solamente con ese espíritu, ¿verdad? Con esa porción, sino con una doble porción. Eso es lo que le pide. Una doble unción para continuar el trabajo. Para continuar el trabajo del Señor. Aleluya. Entonces estos dos personajes de los que acabamos de hablar, hermano, van a hacer una aparición. Se conocen como parucias, que son aparecimientos, ¿verdad? Cristo tuvo muchos aparecimientos antes de nacer en Belén. A través de la Escritura encontramos nosotros la presencia de Cristo Jesús en diferentes formas. Y entonces aquí, miramos que Moisés ha muerto y que Elías ha sido levantado al cielo vivo. Moisés murió y fue enterrado. Elías no, Elías fue levantado vivo al cielo. Gloria a Dios. Ahora veamos en San Lucas, el capítulo 9 de San Lucas.
9:27. 9:27. Did I say 27? Yes. ¿Por qué 27 aquí la transfiguración comienza en el 28? No comienza en el 28, comienza, para mí comienza en el 27. Dice, I'll tell you truly there are some standing here, los que están con él, que son 3, who will not taste death until they see the kingdom of God. Y esa es una realidad que va a pasar, porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que hay gente que no va a ver la muerte, ¿verdad? No va a conocer muerte. Pero aquí, hermanos, esta escritura específicamente es local. Se está refiriendo precisamente a esa transfiguración. Que estos 3, de los que estos 3, Pedro, Jacobo y Juan, van a ser testigos oculares de la gloria de Dios, de el reino de Dios. Entonces comenzamos con el 27 y dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aleluya. El reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. ¿Qué significa oración, hermana Betty? Comunicación con Dios. Comunicación con Dios. Amén. Fíjese que hay muchos eventos en la Biblia, en los evangelios, ¿verdad? Que están en uno y están en otro, pero en un poquito diferentes, de acuerdo a cómo estos hombres lo vieron, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este evento precisamente, que es la transfiguración, cuando Mateo y Marcos hablan de ellos, porque en Juan no se encuentra, pero cuando Mateo y Marcos hablan de él, no hablan de oración. Pero en Lucas sí se habla de oración. Y una de las razones principales por la que en Lucas se habla de oración es porque Cristo como hombre, ¿verdad? Cristo como hombre dependía de su Padre. Y eso precisamente es lo que significa el concepto verdadero de la oración. No es pedir solamente, sino que depender de una fuente poderosa. En este caso, la más poderosa. Cuando Cristo introduce a su Padre como nuestro Padre, y nos invita a que le llamemos no solamente Padre, sino de una manera más íntima, como Abba, es Papi, en inglés sería Daddy, My Daddy, ¿eh? Es una manera íntima, ¿verdad? De dependencia de una fuente enorme. Entonces la oración, eso precisamente es lo que es, dependencia de alguien. ¿Ok? ¿Es comunicación? Sí, por supuesto que sí, porque usted tiene que comunicar, ¿verdad? Pero el concepto verdadero es dependencia de Él. No que le estemos rogando para ver si nos da, no, nosotros dependemos de Él. Como las flores y como las plantas y como las aves dependen de Dios. Quieran o no quieran, lo entiendan o no lo entiendan, ellos dependen, ¿verdad?, de Dios. Ahora nosotros,
como seres inteligentes, nosotros lo entendemos y los entendidos mucho más. Los que no entienden no piensan que dependen de Dios, dependen de ellos y de las circunstancias alrededor de ellos. Pero nosotros los hijos de Dios, hermano, una de las características poderosas de los hijos de Dios debe ser esta: dependencia, saber que usted depende de Dios y que la oración es dependencia. Si oramos es porque dependemos de Él. Si nos comunicamos y le contamos es para que Él sea parte, lo hacemos parte conscientemente de lo que nos está pasando, ocurriendo o necesitando. Amén. Entonces, dice el versículo 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, como un ser humano, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Cuál era el propósito entonces de su aparición? Hablar de la partida de Jesús. ¿Qué hablaron? De la partida de Jesús. De que su tiempo en esta tierra se estaba terminando y que iba a partir. Pero ¿por qué la aparición de estos 2 personajes? ¿Por qué la aparición de ellos 2? ¿Por qué no apareció David? ¿Por qué no apareció Jeremías, Isaías? ¿Por qué Moisés y por qué Elías? Porque en la mente y en el conocimiento de Israel y de los discípulos, ellos tenían en su conocimiento y en todo lo que conocían del pueblo, ¿no?, de Dios, a Moisés lo tenían como representante de la ley, en un grado pues alto, ¿no? Sí. Y a Elías como el representante de los profetas. La ley y los profetas era algo muy importante para ellos, ¿no? Algo muy importante. Pero pienso que a lo mejor el Señor, como para darnos a entender de que Él estaba sobre todo, sobre la ley y sobre los profetas estaba Él, como hijo de Dios. Pero aquí están hablando, hermano, de su partida. Y antes de su partida tiene que ocurrir varios eventos, ¿verdad?, claves y vitales para que el curso de la historia cambie total y completamente, radical. Porque hasta ahora, todo lo que Dios ha establecido está vigente. Pero hay necesidad. Ellos están hablando de todas estas cosas, de su partida. Pero lo que implica la partida de Jesucristo implica arresto, implica sufrimiento, implica muerte, implica resurrección. Y cuando la resurrección acontece, el curso de la vida y de la historia de la humanidad cambia total y completamente para bien. Exacto. Entonces este evento, hermano, es glorioso. Y por eso es que la gloria de Dios, ¿verdad?,
resplandece en la persona principalmente de Cristo. ¿Fue glorioso el ministerio de Moisés? ¿Fue glorioso? Fue glorioso. Por eso resplandece con Cristo. ¿Fue glorioso el ministerio de Elías? ¿De los profetas? Fue glorioso. Aleluya. Fue glorioso. Pero fíjese, fue glorioso. ¿Fue glorioso el ministerio de Cristo? Es. Gracias, hermano. Porque allí es donde hace la diferencia. Aquellos fueron, ¿verdad? Y cuando tú usas la palabra fueron, es porque es tiempo pasado y porque fue y se terminó. Pero cuando hablamos del ministerio glorioso de Cristo, no podemos decir que fue glorioso, sino que es glorioso y será glorioso por la eternidad. ¿Diferencia? Amén. Y siempre estará. Aleluya. Entonces, el 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Aparecieron rodeados de gloria. Aleluya. ¿Por qué aparecieron rodeados de gloria? Porque aunque sus ministerios, hermanos, han pasado, fueron instituidos y ordenados por Dios, por el Dios de la gloria. De manera que sí fueron gloriosos. Entonces el 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. No dice que estaban dormidos, ¿verdad? Sino que estaban rendidos de sueños, pero permanecieron despiertos. Y por haber permanecido despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Aleluya. Aquí se está el Señor mostrando la transición, hermano, tremenda que va a ocurrir dentro de no muchos días, ¿verdad? Mas, sin embargo, el arraigo de la fe de estos hombres, el pensamiento arraigado por tantas generaciones, está en Pedro, está en Juan y está en Jacob. Pilares de la iglesia. Aquí no está Bartolomé, y no está Felipe, y no están Tomás, ni están el resto de los 12, y mucho menos la muchedumbre de discípulos que Cristo tiene. Pero hay tres. Tres que significan pilares dentro de la iglesia. Tres en los cuales, hermano, está recayendo una responsabilidad gigante, ¿verdad? Pero no solamente una responsabilidad, sino que Cristo está allí y ha prometido estar con ellos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Para realizar lo que tenía que realizar el Señor. Mas, sin embargo, hermanos, dice la Biblia que estos hombres están tan arraigados en su fe, de estos tres personajes que están viendo, que no entienden lo que están mirando. Y en el 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Por qué la Biblia hace ese énfasis y dice,
Pedro no sabe lo que está diciendo. Pues es la primera vez que Pedro habla sin saber, ¿no? No, Pedro ha hablado ya muchas veces sin saber, pero en esta ocasión está cometiendo el mismo error. No sabe lo que está diciendo. Recuérdense que yo acabo de hablar, hermano, del arraigo que está en la fe de estos hombres. Estos hombres no solamente nacieron en el judaísmo y estudiaron y fueron a la sinagoga y fueron enseñados, sino que son generaciones de generaciones, hermano, que vienen con el mismo arraigo, ¿verdad? Respetando y teniendo en una plataforma muy alta a estos dos personajes que aparecen con Jesucristo, ¿verdad? Moisés y Elías. Entonces, cuando la reacción de Pedro después de ver esto, dice el versículo 32, Pedro y los que estaban con él estaban reunidos, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Ok? ¿Qué es lo que no sabe? ¿Qué es lo que no sabe? El propósito de la... ¿Cuál es la idea, la intención de hacer 3 enramadas? Cabañitas. ¿Cuál es la intención de Pedro? Adoración. ¿Adoración? Recuérdense, hermanos, que cuando Cristo venga, ¿verdad? Cuando Cristo venga, ¿okay? Se va a celebrar la verdadera fiesta de los tabernáculos. Cuando Cristo vino en su primera oportunidad, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una traducción de la Biblia que dice, y el Verbo se hizo carne y se hizo un tabernáculo entre nosotros. Y habitó entre nosotros como tabernáculo, ¿verdad? Como el santo templo vino y estuvo acá. Ahora, entre los judíos, hermanos, muy común que durante este tiempo del año festejaran la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es la fiesta de los tabernáculos? Sino precisamente que ellos la celebraban de esta manera, que salían de sus casas y hacían en las afueras, hacían una enramadita y ahí se metían y se mantenían en la presencia de Dios. Se apartaban para estar en la presencia de Dios. Muchos de ellos sin comer y sin beber, porque la presencia de Dios era suficiente para ellos. Es la fiesta de los tabernáculos. La presencia de Dios en un lugarcito. Entonces, Pedro está pensando precisamente en eso. Pero el problema de Pedro es que está poniendo a Jesús, a Elías y a Moisés en el mismo nivel. Ese es el gran problema de Pedro. Es problema, pero no se puede culpar. ¿Quién es el personaje mayor entre los judíos? ¿Y quién vamos a decir que era en un segundo lugar entre los judíos? Elías. Moisés y Elías ocupaban un sitio, hermanos, privilegiado entre todo el pueblo de Israel. Bendito sea Dios. Porque, como dijo el hermano Rafael, fue a Moisés a quien se le fue dada la ley. Por Moisés fue dada la ley por medio de ángeles, ¿verdad?
¿Y qué es la ley? La ley, así resumiéndola, podríamos decir que es ¿qué? Que era la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Qué? La voluntad de Dios para su pueblo. Eso es lo que es la ley. La voluntad de Dios para su pueblo. Eso era la ley. Entonces, la ley era para obedecerla. Pero en vez de obedecerla, el hombre, hermano, no tenía la capacidad de obedecerla, sino que la quebrantaba. La ley es pura, santa y divina. ¿Y entonces por qué no se cumplía? ¿Ah? Porque la ley es santa, pura y divina, pero nosotros, tú y yo, somos carnales y débiles. Eso es lo que Pablo dice. La ley es pura, santa y divina, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Es imposible para mí poder cumplir la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, la ley en ese tiempo. Y Moisés es el representante de la voluntad de Dios para su pueblo. Ahora, la ley se desobedecía y la desobedecían todos. Pero Dios levantó a los profetas, hermano, para que cuando vieran a su pueblo descarriado, lo trajeran de nuevo a la voluntad de Dios. Los profetas eran precisamente eso, y Elías en especial era el hombre que estaba encargado de traer a la manada de ovejas otra vez al redil. Elías, restaurador de la ley. Dos ministerios, hermano, tremendos, que eran muy tenidos en alto por el pueblo de Israel. Pero aquí Pedro, ya hablamos, ¿verdad?, del arraigo de su fe y de todo eso, y por eso precisamente está cometiendo ese error, pero, gloria al Señor, aquí este evento ha sido permitido por Dios, hermano, para corregir no solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, este error en el que se estaba cometiendo, sino que venía el siglo o la dispensación de la iglesia, hermano, que debía de reconocer esta tremenda verdad a través de los siglos. Se ha descuidado y se ha ignorado, hermano, pero los entendidos volveremos a entender todas estas cosas como al principio. Y entonces, dice la Biblia, una Elías, una para Moisés, una para el Señor. Y oiga eso, qué interesante, el 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz del cielo, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fíjese que es bien interesante, hermano, lo que dice Lucas, porque el 34 dice, mientras él decía esto, vino una nube. Vino una nube. ¿Qué? Que los cubrió. En vez de ellos hacer un tabernáculo para cada uno de estos personajes, hermano, Dios hace un tabernáculo allí. Y se hace presente. Porque el tabernáculo precisamente es para buscar la presencia de Dios. Y aquí los cubre un tabernáculo hecho de una nube. Y de la nube, hermano, sale la presencia de voz con su voz. Sale la presencia de Dios con su voz. Y dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él
oíd. A él, oíd. ¿Me puedes poner Marcos capítulo 9, versículo 8? Marcos 9, 8. Pedro no sabe lo que decía, que en ese mismo capítulo, en los versículos anteriores, Cristo viene y les pregunta quién dicen que yo soy. Algunos dicen Elías, unos de los otros profetas. Y de repente habla Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice, en Lucas no dice, pero en los otros evangelios dice que eso te reveló mi Padre, ¿verdad? Y no solo en Lucas dice, ¿sabes qué? No vayan, no digan quién soy yo, no revela quién soy yo. Y podemos ver más adelante, ¿verdad? Que quiere hacer esos tabernáculos. Pero primero confesando que Él es el Cristo. Y ahora viene y quiere, y no entendiendo lo que dijo, no entendió, más que el Padre se lo reveló. Sí. Y no solo eso, viene el Padre y lo confirma y le dice, ¿sabes qué? A Él, escuchen a Él. Y les dijo, y parece, y hablando de quién es Él, dice, porque aparece, interesante que aparece Elías y Moisés, ¿verdad? Moisés y Elías. Sí. Que viendo lo que es Cristo, ellos son Cristos con minúscula, ¿verdad? Sí. Cristos, porque son ungidos de Dios, ¿no? Ungidos. Y como que Cristo viene y llena los papeles, las funciones de ellos, porque Moisés era profeta y Elías era sacerdote y profeta también, ¿verdad? Y dando a entender que Cristo viene y llena ese papel de profeta. En otras palabras, intermediario entre el hombre y Dios, que el profeta hablaba de parte de Dios. Dice Hebreos que él habla, que en estos días Dios nos hablaba por medio de su Hijo, ¿verdad? Cristo. Y viene Elías, que es sacerdote, y Cristo es sacerdote, ¿verdad? Intermediario entre hombre y Dios. Y Elías, y quiere decir que Cristo toma ese papel también que intercede con nosotros como sacerdote. Y obvio también que Él es el rey de los judíos, el rey de, ¿verdad? No más que Elías no era sacerdote. Sí, era sacerdote y profeta, ¿verdad? No más como profeta. Sacerdote durante todo el tiempo de Israel, sacerdote no podía ser si no era de la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces él tenía su oficio de profeta, pero no sacerdote. El sacerdocio era exclusivo para la tribu de Leví, ¿verdad? De alguna manera podríamos decir que era sacerdote porque hablaba con Dios, ¿verdad? Porque hablaba con Dios, pero no en cuanto al oficio, no en cuanto a oficio en sí, ¿verdad? Ya. Y Pedro sí sabe, porque Dios se lo ha revelado, quién es Jesucristo, ¿verdad? Pero el problema de Pedro es que no sabe en ese momento hacer una diferencia en quién es Cristo, en el ministerio de Cristo y los ministerios de Elías y el ministerio de Moisés. Exacto, de Cristo con mayúscula, sino que los está poniendo en el mismo nivel. Y ese sería el problema, ¿verdad? Porque él sí sabe quién es Cristo, es el Hijo de Dios. De Moisés es hijo de Dios, pero minúsculo. Ya. Entonces se vuelve un problema grande acá. Ahora, en el Marcos 9, 8, dice, and suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only. Pero mirando alrededor, eso no lo dice Lucas de esa manera, solamente. This is my beloved son, listen to him. And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only. Remarcado. But Jesus only. Wow. Y en Lucas no lo habla de esa manera, sino que dice,
el 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Y oiga esto, hermano. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. ¿Por qué? Porque ya no hay ley y ya no está el ministerio de profeta de ese tiempo. Y termina la escritura en el versículo 36 diciendo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero pienso yo que estuvieron digiriendo esa transición tan grande, hermanos, que todos los que somos cristianos hemos tenido que pasar por ahí, ¿verdad? Por ahí. Porque es conflictivo y ha sido conflictivo y confuso, ¿verdad? Estos hombres tuvieron esa experiencia también. Para ellos no había diferencia. Para ellos estos ministerios estaban en vigencia e iban a continuar en vigencia, pero tuvo que aparecer Dios, hermano. Y directamente Él les dice, ¿saben qué? Aquí el asunto tiene que haber una diferencia y una diferencia bien remarcada. Este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy total y completamente complacido. A Él y solamente a Él oíd. Gloria a Dios. El Padre da testimonio acerca del Hijo. Porque a quien de los ángeles dijo Dios, mi Hijo eres tú, ¿verdad? Ni tampoco a quien de los profetas o representantes de la ley le dijo de esa manera. Pero con Cristo es diferente. O sea que el Padre está dando testimonio y dando una vigencia, además de que estos hombres, para ellos estaba muy fuerte lo de la ley, como hoy a los judíos, ¿no? Hablarles de otra cosa. Sí. ¿Verdad? Que ellos dejen la ley y dejen lo de los profetas y crean en Cristo, no va a ser una cosa fácil. Y también creo que ese fue otro propósito de esta transfiguración, de este evento transfigurativo. Y fíjese, hermano Rigo, y está respaldando y está diciendo, ¿verdad? Ahora Moisés tuvo su tiempo, Elías tuvo su tiempo, ahora es el tiempo del Hijo. En los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Como dándole una fuerza, un respaldo y un testimonio acerca de él. Y lo primero que podemos mirar nosotros, ¿verdad?, es a lo que hace referencia ahí. ¿A qué pueblo? Israel. Ahora judíos, pero esto ha trascendido a la iglesia. La iglesia cree en Cristo, ¿verdad? Como ellos creían en Cristo, pero también en Moisés. Y es también en los profetas. Pero viene la voz y dice, ¿saben qué? No es así. Y menos tenerlos todavía en esa estima, ¿verdad? Menos tenerlos a ese nivel. A la ley es divina, es de Dios. Los profetas fueron enviados por Dios, pero se terminó su ministerio. Aún muchos cristianos, un buen porcentaje de cristianos hoy le da mucha fuerza a la ley. Exacto. Y a ver que hay gente que está como viviendo bajo la ley. Por eso ha los judíos que se convierten también. Ha trascendido, hermano, hasta el día de hoy. ¿Sabe usted que hay un problema, pero un problema tremendo, hermano? Yo le daba gracias a Dios y le sigo dando gracias a Dios por ello,
Cuando yo me convertí, hermano, dentro de la iglesia había una sección que era la sección mesiánica, ¿verdad? Sección mesiánica, que ellos eran judíos, que habíamos alcanzado para Cristo, nos habíamos ganado para Cristo, pero ellos se reunían los viernes, ¿verdad? Shabbat, y tenían sus costumbres como judíos que eran. Pero poco a poco, hermano, esto fue tomando fuerza y fue tomando fuerza y fue tomando fuerza. Hasta el día de hoy, las congregaciones mesiánicas ya se cambiaron casi al judaísmo, ¿verdad? Creen en Jesús, pero también, hermano, adoran y veneran lo que es la ley, Moisés, Elías, y todavía estas congregaciones mesiánicas tienen una silla apartada ahí, hermano, para Elías, para cuando el día que venga Elías, ¿verdad? Y muchas cosas de estas que es un error. Están yéndose hacia atrás, ¿verdad? Están yéndose hacia atrás. Entonces esto de la transfiguración debe de quedar bien claro en nuestros corazones. ¿Okay? A mí me gusta el Viejo Testamento, pero no para aplicármelo a mí. Me gusta porque avienta, hermano, una tremenda revelación y luz que siempre tiene que ir a dar a Cristo, porque esa es la revelación de la Escritura. Cristo es la revelación de Dios, ¿verdad? Es en la Escritura. Pero cuando usted quiere aplicar el Viejo Testamento, Proverbios, Salmos, Segunda de Reyes y esto y el otro, a su vida, y no solamente lo aplica a su vida, sino que quiere imponerlo a otros, hermano, usted está yéndose hacia atrás. Porque aquí el tiempo es únicamente de Cristo Jesús y su bendita gracia. Porque lo confirma cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Es Cristo. Y ¿cómo se llama? Y está eso como para ayudarla a la gente a la transición de la ley de lo antiguo al nuevo. Amén, amén. Más para corregir algo, cuando dice el fin de la ley no está diciendo que se acabó la ley, sino que está diciendo que todo lo que dice la ley, el Viejo Testamento, y lo que está profetizando, lo que está diciendo del Mesías, se cumple en Jesucristo. En Cristo. Cuando Cristo se levantó, cuando regresó a Jerusalén, se levantó en el templo y les dijo, y habló el libro de Isaías, ¿verdad? Que no fue ungido para venir a sanar y todo, le dice en este día, se ha cumplido. Eso quiere decir que no se terminó la ley, sino que todo lo que la ley dice, porque habla hacia el futuro, dice, se cumple en Cristo. Por eso dice que todo en Él es amén. En Él se cumple, ¿verdad? Que Cristo no vino a abrogar la ley. ¿Okay? Cristo no vino a rechazar la ley ni a hacerla a un lado, sino que vino a ¿qué? A cumplirla, a cumplirla. Por eso, el que está perdido allá afuera y no conoce nada, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene que conocer? Exacto, porque tiene que reconocer su pecado. Y el pecado no lo puede reconocer el perdido si no es por medio de la ley. Porque yo no conocí que era pecador sino por la ley. Ahora, cuando yo conozco que soy pecador, necesito un Salvador, que es Cristo. ¿Por qué necesito un Salvador? Porque Él no abrogó la ley, sino que la cumplió. Y en Cristo se cumple todo. También Él dijo, oíste que fue dicho en la ley. Exacto. Yo, la gracia, digo, Ajá. Ahí hizo una transición. Oíste que fue dicho, ¿verdad? Porque lo que decía la ley, lo que le decía, mas yo os digo. O sea que el Señor, hermano, no solamente cumplió la ley, sino que nos enseñó que la ley es parte, pero hay todavía algo mucho más profundo, ¿verdad? Algo mucho más profundo. El Señor dijo, oíste a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, ¿verdad? Que cualquiera que le diga fatua a su hermano ya lo mató. O sea que en realidad no hay necesidad, no solamente hay necesidad de cometer el acto físico, sino que en tu corazón, que está más difícil, ¿verdad? No solamente fornicar, sino que mirar. Entonces quiere decir que nadie podía cumplir la ley en cuanto a lo físico, mucho menos en cuanto a lo espiritual. Y Él la cumplió, no solamente la ley escrita, sino que la ley de la conciencia.
En Él somos aceptos. En Él somos aceptos. En el amado somos aceptados. ¿Verdad? Si no, no podemos ser aceptados. Todo el que está bajo la ley, hermano, va a ser aceptado porque cumple la ley y no hay nadie que la pueda cumplir. Exactamente. Por eso nuestra justificación, nadie puede ser justificado aparte de, nadie puede ser justificado aparte de la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos han leído todo el libro de Daniel? ¿Lo han leído? Abre, Ricky, el libro de Daniel, capítulo 12, que es el último. Dice el versículo 1 del capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Que aquí está hablando de una angustia. ¿Qué tipo de angustia es la que habla el versículo 1? ¿Qué tipo de angustia es la que habla el versículo 1? Solamente léalo y me va usted a poder decir qué tipo de angustia es de la que está hablando Daniel ahí. La espiritual, sed de la palabra. Angustia. Tiempo de persecución. Dice, habrá un tiempo de angustia. Dice, and there shall be a time of trouble such as never has been. Y eso, hermano, significa nunca ha habido este tipo de angustia. Ni la habrá. Nunca ha habido antes, desde el tiempo que existe la gente, ni la habrá. Y si usted lee desde el versículo 36 del capítulo 11 en adelante, hermano, usted va a reconocer un personaje usted allí. Capítulo 11, versículo 36, comenzando ahí, no vayas ahí. Pero si usted gusta, usted va a conocer un personaje del que inmediatamente lo va a descubrir. En el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Recuerda capítulo 5 de San Juan? Cuando Jesucristo habla precisamente de eso. Y de cierto os digo que el día viene cuando los muertos oirán mi voz. ¿Verdad? Y unos resucitarán, los que hicieron el bien, dice allí, ¿verdad? De esa manera habla. Los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna. Y los de mal, para tormento eterno. Versículo 2, relaciónelo usted acá. Versículo 2 de Daniel 12. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora aquí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Para uno son maravillas, para otros es lo más angustioso que puede existir. 7. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué es tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Para los que han leído el libro de Daniel, se les va a hacer un poquito más fácil. Pero todos debemos de ir a ese libro. Capítulo 7, 8, 9, habla precisamente de todas estas cosas. 3 tiempos y medio. 2 tiempos y medio. 1, 2 y medio. Ok, un tiempo, tiempos. Ok, tiempo, ok, es un tiempo, ¿verdad? Que es uno solo. Ahora reparte ese tiempo en 2. No, reparte ese tiempo en 2 y medio. A este tiempo y medio. O sea, 3 y 3 y medio hacen 1. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ok. Y yo os oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quieren que vayamos en detalle en esto? ¿Por qué? Pues tenemos el Espíritu Santo y podemos entender esto. El impío no lo entenderá, pero nosotros lo podemos entender. Y oiga esto, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuántos son 1290 días? $1290 días. Usted sabe, hermano, que ese personaje que usted va a encontrar del 36, del versículo 36, capítulo 11, 36 hasta el último versículo. Este personaje, hermano, que se conoce como Anticristo, va a hacer una alianza con Israel. Y Israel va a creer, hermano, todas sus mentiras, como dice Tesalonicenses. Por no haber creído a la verdad, Dios los entregó ¿a qué? No, a un espíritu de mentira, para que crean la mentira en vez de la verdad. ¿Ah? Entonces ahí es donde se aplica eso, y Israel, hermano, va a hacer pacto, y la Biblia en Isaías dice que hizo pacto con el diablo. Pero fíjese, el versículo 11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, porque van a volver, hermano.
en el templo, ya reconstruido, van a volver otra vez al sacrificio antiguo de Moisés, de la ley y todo eso. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. 3 años y medio. No salen exactamente los 1290 días porque es algo que algo debe de haber allí, ¿verdad? Pero 1270 y tantos días. Calendario judío, que son de Ya. Ya. Pero ahí bien cerca. Entonces la Biblia habla aquí y dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, como 45 días más después de los 3 años y medio, 45 días más. ¿Qué? Ahí habla. El que espere y llegue a 1335 días. Porque dice, porque dice habla de una parte que es, todos va a oscurecer, todos. Y pero no dice exactamente cuánto tiempo va a permanecer esa oscuridad. Pero de repente llega Cristo y todos con él, ¿verdad? Y todos lo miran, dice, aún los que lo crucificaron. Digo, ¿será 45 días de oscuridad o qué será? 45 días de oscuridad. Lo lindo acá es que dice, ¿verdad? Bienaventurados los que después de estos días que habla específicamente, que son 1290 días, habla de ¿cuántos días más? Él habla y dice de 1335 días, que son poco más de los 3 años y medio, poco más de los 3 años y medio. Sí. Sí, pero después de esto viene lo peor. Y dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ya esa es referencia directa a Daniel.